la política migratoria, que lejos de desaparecer, se recrudece constantemente hasta el día de hoy. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, albergues, organizaciones comunitarias de base e instituciones académicas nos organizamos para recibir a las personas migrantes, brindar información sobre sus derechos en México y, ante la falta de capacidad para proporcionar asistencia humanitaria a grandes grupos, decidimos observar y documentar la situación de derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas que se desplazaban. Así es como surge el colectivo de monitoreo Frontera Sur, cuyo objetivo es el monitoreo sistemático de la situación de las personas en diversos contextos de movilidad en la frontera sur de México, para visibilizar el trato que brindan las autoridades, las necesidades de esta población, así como hacer incidencia para generar cambios estructurales en políticas públicas para el acceso efectivo a derechos. En 2018 fue apenas el inicio de las decenas de caravanas que se han organizado desde Centroamérica y posteriormente a partir de las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia por COVID-19. En 2021, también desde Tapachula, México. En el primer éxodo que llegó en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, en enero de 2019, se otorgaron tarjetas de visitante por razones humanitarias, una vez que aumentó la presión del gobierno de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles al gobierno mexicano. Se creó un cerco migratorio en la frontera sur para evitar la llegada de otros grandes grupos. Se militarizó el Instituto Nacional de Migración. Se desplegaron miles de elementos de la Guardia Nacional con funciones de control y verificación migratorio en la frontera norte y sur del país, lo que evidenció una vez más la subordinación de la política migratoria mexicana a la política estadounidense. En 2021 se incrementaron los operativos para contener a las personas migrantes que huyen de la violencia social, política y económica en sus países de origen, en los cuales se hizo uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza pública, atentando particularmente en contra de la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBTI+, entre otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. El colectivo de monitoreo documentó uso de tácticas militares en dichos operativos y, en colaboración con los medios de comunicación, organismos internacionales, otras organizaciones, así como redes de la sociedad civil, evidenciamos la represión, malos tratos y la violencia ejercida. Los flujos de población migrante, solicitante de refugio y refugiadas siguen creciendo exponencialmente. Ahora la llamada frontera vertical no se manifiesta solo en operativos contra personas migrantes, sino también en violencia institucional, en periodos prolongados para acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiadas, en la suspensión de otorgamiento de tarjetas de visitante por razones humanitarias para quienes ya se encuentran en el procedimiento, en la detención migratoria sistemática realizada de manera generalizada, que implica múltiples violaciones a derechos humanos de quienes pasan por las estancias y estaciones migratorias en México. También se manifiesta en la falta de acceso a vivienda, educación, salud, trabajo y en la desinformación sobre los procedimientos de regularización, asilo, que generan incertidumbre en las personas. A 6 años del primer éxodo, seguimos diciendo alerta frontera sur, porque la violencia e inseguridad imperante en la frontera de México, así como la falta de acceso a vías de regularización migratoria, orilla a las personas a tomar rutas inseguras, a desplazarse caminando por las carreteras, exponiéndoles a múltiples peligros y a graves violaciones a derechos humanos como secuestros, extorsiones, separación familiar, detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura, abusos físicos y sexuales, entre otras. Cuando las personas intentan denunciar un delito, se enfrentan al racismo institucional, a la revictimización y a la inacción por parte de las fiscalías. Frente a toda esta violencia y malos tratos, también reivindicamos que no hay frontera que detenga la solidaridad. Esa que tejen día a día los pueblos, las vecinas, las personas migrantes en la comunidad con quienes están llegando y a todas las personas interesadas en que este territorio sea habitado por todas, todos y todes.
Es importante señalar que a pesar de que el gobierno mexicano ha utilizado un discurso progresista sobre los derechos humanos en torno al tema, la realidad es completamente distinta. Por lo tanto, la labor del colectivo de monitoreo Frontera Sur sigue siendo relevante y necesaria para evidenciar la situación de derechos humanos de la población en movilidad, para acompañar, documentar y hacer frente a estas violencias, para articular con otras organizaciones de carácter humanitario que con su labor mitigan y atienden los efectos de la violencia en la ruta migratoria y para generar propuestas de cambio en los marcos normativos, así como en las prácticas migratorias, hasta consolidar una integración social efectiva de las personas migrantes en este territorio. Hoy reiteramos nuestro llamado al gobierno federal para trabajar conjuntamente con los gobiernos de la región para atender de raíz las causas que obligan a las personas a dejar sus países de origen. Generar nuevas vías de regularización migratoria que respondan a las causas estructurales de desplazamiento de las personas en la región. Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas que atienden a personas en contextos de movilidad para garantizar el acceso efectivo de sus derechos en México. Retirar las funciones de control y verificación migratoria a la Guardia Nacional. Priorizar el enfoque de derechos humanos por sobre el enfoque de seguridad nacional para atender el tema migratorio. Eliminar la detención migratoria sistemática y hacer de ello una práctica excepcional en concordancia con los estándares internacionales en la materia. Incluir a las personas migrantes en las acciones, planes y programas de acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y monitorear su acceso efectivo. Incluir a las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, a organizaciones de la sociedad civil y academia en el diseño y monitoreo de políticas públicas en materia de movilidad humana. Detener la criminalización de las personas en contextos de movilidad y de quienes les acompañan en la defensa de sus derechos. Gracias. Antes de realizar el empapelado, también hay unas compañeros de un colectivo que quieren brindar unas palabras. Les vamos a ceder el micrófono y también si alguna otra persona de las que nos acompaña el día de hoy quiere pronunciarse, quiere hacer uso del micrófono, también estará disponible y mientras tanto estaremos realizando el empapelado. Hello, we are the Borderless Collective, an internationalist collective that is currently working in Greece and in Germany. And our main focus is the fight against the border regime as well as the fight for freedom of movement for everyone. And we can witness the violence of the border regime internationally, and we can witness it in every place in the world, as well as the system of oppression in general. So that's why we see the necessity to unite our struggles and to fight against the border regime together. That's also why we are here today, and we are very grateful that you organized this protest, that we can come together here and that we can struggle together against the border regime that is murdering, torturing and imprisoning here and in Europe. Hola, buenas tardes. Nosotros somos del colectivo Borderless en Grecia, que tiene bases en Grecia y Alemania, que también se encarga del acompañamiento y el apoyo a personas en movilidad. Nosotros estamos muy agradecidos con todos los colectivos y organizaciones que han hecho este movimiento posible. De los 19 organizaciones que forman el colectivo de monitoreo Frontera Sur, para nosotros es muy claro cómo el régimen de las fronteras, el régimen fronterizo, ha incrementado su violencia hacia todas las personas que estamos intentando migrar de un lugar a otro. Y por eso también vemos la necesidad
por eso también estamos aquí, para unir fuerzas de forma internacionalista, con distintas organizaciones de distintas partes del mundo, para hacernos más fuertes y dar una respuesta a toda esta violencia que se vive del régimen fronterizo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguna persona también quiere hacer uso de la palabra. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Karina Aguilar, soy representante de la Fundación APSI México. Aquí el objetivo general que estamos tratando pues es los niños, niñas y adolescentes sin movilidad humana. Entonces ese es nuestro trabajo como tal, apoyar incondicionalmente esas circunstancias, ¿no? Que realmente llegamos o llegan y nuestro interés es seguir trabajando. Entonces muchas gracias por mandarme la invitación en grupo y poder integrarme en este tipo de trabajo.